de que toditos van a ir presos. Y yo lo que le puedo decir es que aquí lo que tenemos que buscar es una justicia transicional, una reparación de los hechos. Es más, yo creo que aquí el Estado está en deuda, no con lo que ha venido ocurriendo ahorita, yo creo que el Estado todavía tiene deudas desde el Caracazo y desde antes de las masacres que hubieron antes del Caracazo. Entonces yo creo que aquí hay una deuda del Estado, entiéndase bien lo que estoy diciendo, yo no estoy responsabilizando a una persona específica, yo hablo es de la responsabilidad del Estado frente a hechos donde han existido excesos y violación de derechos humanos. El papel de Francia, le preguntaba antes de la pausa cuál puede ser el interés, porque Francia se mete en este paquete y además considerando que la Unión Europea ha renovado sanciones recientemente también. Por un lado hay ese respiro internacional en la política de la administración Maduro y por otro lado sigue habiendo presión con el tema de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Fíjate, Francia, te voy a dar varias respuestas. La primera, el corte imperial. Bueno, Francia no quiere quedar fuera de una solución, viendo de que ahora es como cuando yo veo, ay, cónchale, todo el mundo se está alineando, todo. Bueno, yo no me voy a quedar atrás. Sí, porque hasta ahorita, digamos que Washington había sido como que quien venía liderando todos los esfuerzos para que gobierno y oposición volvieran al diálogo. Y Francia dice, no me quedo atrás, pero además no podemos obviar el escenario geopolítico, el tema de los efectos, los embates de la guerra, el tema energético, la recesión económica que ya está cantada para el año que viene, la crisis que va a enfrentar Europa en temas de financieros, en materia económica. Entonces eso hace un blend, hace una mezcla donde se prepara la mesa y se prepara el escenario para decir, bueno, definitivamente es mejor buscar estabilizar el tema de Venezuela, buscar una alianza con Venezuela que seguir en el tema de la confrontación. Fecha de la elección presidencial. Blay decía que la fecha está dentro de la mesa de negociación y Jorge Rodríguez hablaba de un acuerdo social, que se parece un poco a eso de un pacto o a una reconciliación o a un acuerdo. ¿Cómo ve estos aspectos y qué más puede venir a partir del diálogo? Por ejemplo, voto en el extranjero. Mira, fíjate que el problema del diálogo es que eso es un diálogo, y hay que decírselo al país muy responsablemente, es un diálogo para resolver temas de reacomodo de poder. Ahí no se están discutiendo los verdaderos problemas de los venezolanos. Interesante que alguien me diga eso en una entrevista. Allí es que ahí no se está discutiendo que todavía el salario no alcanza, cómo vamos a modificar el modelo económico, porque sabemos que para poder alcanzar la productividad y elevar la calidad de vida de los venezolanos y recuperar la accesibilidad del salario y todo esto, tenemos que cambiar el modelo económico. Claro, ahí los temas son sanciones, Alexa, ahí lo que se discute es cómo te acomodas tú y cómo me acomodo yo. Eso es lo que se discute en esos espacios. Ahí no se está discutiendo que todavía a estas alturas tenemos madres que no han podido completar su lista escolar, todavía tenemos... La mirada a los hospitales, por ejemplo. Y las familias que ahora se enfrentan, quienes nos ven de otras latitudes, quizás no entienden mucho nuestro apego a la Navidad, pero es que la Navidad siempre ha sido una tradición, los estrenos de los niños, los juguetes de los niños, esas cosas no se discuten. La encuesta en COVID, por ejemplo, nos da una radiografía de que hay un país que sí está queriendo avanzar, se está moviendo unos puntos hacia lo positivo, pero todavía tenemos niños fuera del sistema escolar, tenemos niños que tienen su futuro comprometido por malnutrición, tenemos una cantidad todavía de retos sociales, la brecha social se abrió aunque la pobreza disminuyó, cada día o eres más rico o eres más pobre, no existe ya la clase media prácticamente, entonces eso no se discute en ese tema de diálogo, por eso yo yo me alegré cuando, por ejemplo, alguien tan radical del gobierno o tan fuerte en el gobierno, como Diosdado Cabello había dicho, por ejemplo, que México ya no tenía sentido y que había que reformatear el diálogo. Yo estuve de acuerdo con él, pues yo sigo creyendo que el diálogo hay que reformatearlo, porque la forma en la que está planteado no es un diálogo que de verdad le genera algún fruto al país, le genera alguna esperanza al país. En todo caso, allí se van a seguir discutiendo temas como que me quitas la inhabilitación, no me quitas la inhabilitación, ¿para cuándo las elecciones? Hasta ahora las elecciones están planteadas para el 2024 y la única forma de que exista un adelanto de elecciones es que haya una negociación gobierno-oposición, y esto es claro. Esto es importante dejárselo claro a la audiencia, porque esa oposición que también siempre miente, que también es hipócrita, no les dice, no es que Maduro está amenazando o Diosdado están amenazando de que van a adelantar las elecciones. No, Maduro de forma unilateral, por sí solo, no va a adelantar las elecciones porque sería volver al escenario del 2018 de la ilegitimidad, porque además estás violando la Constitución, porque de acuerdo a la Constitución nosotros tenemos que tener elecciones en el 2024. Claro. Pero se pueden adelantar mediante un acuerdo nacional. Correcto. Porque además es el poder electoral, no el presidente, ni Diosdado Cabello. Pero eso es lo que hay que decirle a la gente, que el sector de oposición, que se niega a asumir que sí habla y que sí negocia con el gobierno debajo de la mesa,
tiene que decirle al país que solo habría adelanto de elecciones si llegan a un acuerdo mutuo. No lo va a hacer el gobierno de forma unilateral. Ahora, los candidatos presidenciales, y no hablemos del chavismo. Alguien me dijo ayer por ahí que había una posibilidad de que no fuera Maduro, por eso lo dejo ahí. Hablemos de la oposición. ¿Qué posibilidades hay de que, por ejemplo, Juan Guaidó sea habilitado? Según entiendo, es una de las peticiones de Estados Unidos en medio de la presión. Y también, ¿qué papel puede jugar? Mira, pero yo sí te voy a decir algo con respecto a lo del chavismo. Yo creo que el chavismo se va a asegurar el candidato que mejor garantice la sobrevivencia de la revolución. Y si en ese escenario tiene que ser Nicolás Maduro, pues será Nicolás Maduro. Y si no es Nicolás Maduro, ellos lo elegirán, porque más allá de si a veces están de acuerdo o no en lo interno, ellos tienen un objetivo superior, que es mantener la revolución. Mantenerse en el poder, claro. Creo que eso le queda claro al país. No, mantener el proceso revolucionario, hablemos desde su génesis y desde sus códigos. Para ellos existe un proceso, proyecto, claro. Existe un proyecto, existe una revolución, y ellos quieren salvar y mantener esto. Ahora bien, Juan Guaidó, bueno, Juan Guaidó es el mejor candidato que le pueden poner a Nicolás Maduro, que le quiten la inhabilitación. ¿Por qué? Yo, el gobierno, estaría feliz, quítenle la inhabilitación y pónganlo a correr, porque es el peor candidato que puede, es el peor candidato que puede existir para el país y el mejor candidato que puede existir para el gobierno. Es un candidato, y aquí te voy a hablar como experta en marketing político, un candidato que tiene tanto flanco y tanta costura para dejarlo en la calle, que bueno, pónganlo a correr para que Maduro gane más fácil. O sea, ¿sería tan buen candidato presidencial como tan buen presidente interino? Mira, es que tú me quieres hacer a esta hora, mira, fíjate tú, un niño que no supo ni siquiera manejar la chequera del interinato, ¿cómo vamos a poderlo a dirigir el país? Si ya demostraron lo que son con monómero, con Citgo, incluso con las mismas cuentas del interinato, pero además su propio TSJ, su TSJ imaginario, ficticio, le está abriendo una investigación en este momento. Entonces habría que preguntarse, ¿quién va a dejar que Guaidó no sea candidato? ¿Se lo va a impedir el gobierno o se lo va a impedir su propio TSJ? Ahora, ¿cómo va a resolver la oposición el asunto de quién es el candidato? Porque ahora todos quieren ser candidatos. Bueno, tenemos más candidatos que el Miss Venezuela. Sí. Eso demuestra... No, y nadie da el brazo a torcer, no soy yo y ya. No, porque eso demuestra que seguimos teniendo una clase opositora adolescente, fantasiosa, irresponsable, porque si además alguno de esos hombres o mujeres, de esos más de 40 candidatos que hay allí, tuviesen realmente un compromiso con el país, no estuviesen preocupados por ver quién se va a quedar, quién no se va a quedar, por armar unas primarias, que es lo que va a terminar de arruinarlo. Estuviesen en este momento buscando un consenso y sentándose a buscar el mejor camino y el camino que más busque o que garantice de alguna forma la gobernabilidad. Acuérdate que yo he hablado de un candidato 3G, que tenga posibilidad de ganar, que tenga posibilidad de garantizar el traspaso del poder, pero además la gobernabilidad. Y yo no veo ninguno de esos más de 40 candidatos, ninguna de estas 3G ni ninguna de estas opciones. Rápidamente, ping-pong de preguntas. RZ 2008 escribe: si el gobierno se levantó de la mesa por la extradición de Alex Saab, quiere decir que la prioridad era y es y siempre serán los intereses personales de este régimen y de los políticos de oposición de turno, lo que reflexionábamos un poco. Correcto, pero también no veamos nada más la exigencia del gobierno, veamos la exigencia de la oposición. Recordemos que de esos diálogos aquí se le quitaron inhabilitaciones. Juan Pablo Guanipa y los Guanipas todos están aquí producto de las negociaciones de ese diálogo. Entonces no veamos nada más lo que puede sacar el gobierno de esas conversaciones, veamos que también hay un sector de oposición que cada vez que se sienta en la mesa saca provecho para ellos, no para el país. Y sigue sacando. Ya. Sandro escribe: excelente exposición por parte de la invitada, aunque ese escenario no podría ser posible si no existe separación de poderes por parte de los personeros del gobierno para que existan elecciones libres y sea aceptada por parte de la comunidad internacional. Este tema de la reinstitucionalización del país. Eso es una deuda, y no hay democracia completa, o no podemos hablar de una reconfiguración del poder si no avanzamos también en el proceso de reinstitucionalización, donde el chavismo lo que pasa es que el chavismo también, para avanzar en un proceso de reinstitucionalización, o si lo quieren llamar de transición, porque transición no significa que saco a Maduro de Miraflores y pongo a alguien de la oposición, eso no es transición. Transición es pasar de un modelo o de una circunstancia a otra. Para que el chavismo pueda hacer eso, también necesita una oposición que no lo esté amenazando cada 5 minutos de que le va a dar un golpe de Estado, que van a hacer el Gedeón o que van a montar un gobierno interino. Entonces el gobierno también necesita una oposición seria, responsable, que hoy no la tenemos,
para poder entonces avanzar a un proceso de reinstitucionalización donde el gobierno sienta un poco de equilibrio, de calma, y diga, bueno, vamos a compartir el poder, que fue un poco lo que hizo Lula en su primer gobierno, y por eso le fue tan bien. Parece un sueño eso, ¿no? Porque nunca se es sabe. utópico, pero esa es la única vía. Aquí no hay ninguna otra forma. Rápidamente, varios comentarios. Vamos a ver. Buenos días, primera página, dice Goro Zamora, la Constitución es bien clara, referente a las elecciones existen periodos constitucionales. Acontece que las oposiciones en sus peleas a cuchillo repiten todo lo que escuchan. Y otro comentario dice, Dugmari, buenos días, que se lance ella como candidata, yo voto por ella y le hago campaña. Gente así es lo que necesita el país, ya no más de lo mismo, sabemos que no funciona. Ese es el problema, es que el problema no es que yo me lance o que se lance otra persona, el problema es que las circunstancias hoy día no están dadas para, bueno, que hay que de repente apostar, buscar un outsider, una persona nueva, un hombre, una mujer, que de repente no venga de la clase política tradicional. María Bolívar. Hoy sería muy bueno una María Bolívar, lo único que con un poquito más de inteligencia, porque este país tiene tantos problemas que necesitamos a alguien inteligente, porque aquí hay un montón de cosas para resolver. Claro, el país necesita mucha preparación. Gracias por venir. A ti, un placer siempre. Por su tiempo. Gracias. Termina la entrevista. Luego de este análisis, usted puede seguir enviando comentarios y preguntas a través de nuestra etiqueta Primera Página.